Doctor Edgar Ángel Ancori Villegas y compañeros, tengan ustedes un cordial saludo por parte del equipo verde. En esta ocasión hablaremos sobre el ratio de endeudamiento. ¿Qué es este ratio? Es un instrumento financiero que mide la capacidad general de una organización para pagar sus deudas. Además, expone posibles desequilibrios financieros entre la deuda y el patrimonio de una empresa. Por esto es muy importante saber qué es, cómo se calcula y qué análisis se puede extraer a partir de su resultado. Ahora, el endeudamiento es razonable e incluso necesario en algunos momentos, pero se tiene que tomar con responsabilidad y con una planificación previa. ¿Por qué? Porque un ratio muy alto genera mucha dependencia y aleja a nuevos inversores. Los criterios para tomar decisiones sobre endeudamiento. Las decisiones de endeudamiento deben tener en cuenta los siguientes conceptos. El volumen de activos de operación. Cuando la mayoría de la gente piensa de activos de operación, lo primero que se le viene a la mente es la propiedad física que alberga el negocio. Esto puede incluir el espacio de la oficina donde se gestiona el negocio de la empresa, así como la planta que se utiliza para la fabricación de los productos vendidos por la empresa, maquinaria que se encuentra en el piso de la planta y está directamente involucrada con la creación de productos, también califica como un funcionamiento activo. Con respecto al costo y plazo de la deuda. Cuando hablamos del coste de la deuda, estamos haciendo referencia al coste monetario al que tiene que hacer frente una empresa por pedir prestado. Es decir, del mismo modo que hay costes de producción, empleados, materias primas o alquileres, también hay costes asociados a la deuda. El plazo de la deuda es el tiempo que tiene la empresa para poder pagar el préstamo. Ahora sobre la rentabilidad esperada de los propietarios. Para decidir entre invertir o no, es necesario analizar la rentabilidad esperada de una inversión, es decir, lo que esperamos ganar luego de adquirir. Con relación a la utilidad operativa esperada, la utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales y restarle los costos y gastos operacionales. Recordemos que los ingresos, costos y gastos operacionales son aquellos relacionados directamente con el objeto social de la empresa, es decir, con una actividad principal. Ahora las variables que inciden en la decisión de endeudamiento. Tenemos la capacidad de generación de flujo de caja. El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado. Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Esta es una herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. Ahora, el plazo para el pago del préstamo. Es una cantidad de dinero que el consumidor toma prestado de una entidad de crédito para financiar una compra, realizar inversiones, reparaciones u obras de cierta importancia, comprometiéndose a devolver el importe total del mismo más los intereses correspondientes. Siguiendo un esquema de pago fraccionando, normalmente mediante una serie de cuotas mensuales. Es fundamental que el solicitante sea consciente de su situación financiera personal y su nivel de endeudamiento frente a sus ingresos. Por último, a la política de dividendos o expectativas de reparto de utilidades. La política de dividendos incluye la decisión de pagar las utilidades como dividendos o retenerlas para su reinversión dentro de la empresa. Al pagar dividendos, la dirección tiene menos dinero disponible para invertir en el crecimiento de la empresa. Según Mario Pasa, en su libro de Guía Práctica de Finanzas Corporativas, nos menciona 4 índices, los cuales son el índice de endeudamiento, el índice de endeudamiento total, de calidad de la deuda y apalancamiento financiero. Ahora, con respecto al índice de endeudamiento, él
Este índice va a medir lo que es la intensidad de la deuda de la empresa, pero ello con relación a los fondos de la empresa, es decir, a su patrimonio. La fórmula que se va a usar para ello es pasivo entre patrimonio. Es así que si el resultado te sale menor a 0.5, entonces se va a dar a entender de que la empresa puede acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Asimismo, si es que el resultado sería entre 0.5 y 1.5, pues sería aceptable. Cuando el resultado va a ser mayor a 1.5, esto ya sería preocupante para la empresa. Pero si el resultado es mayor a 2, entonces la empresa tiene un exceso de endeudamiento. Ahora, pasando a lo que es el índice de endeudamiento total. Este nos va a reflejar el grado de dependencia o independencia financiera que tenga la empresa. Es así que al ver la fórmula se tiene como denominador lo que es el pasivo más el patrimonio. Esto va a expresar la proporción de recursos totales que van a corresponder a lo que son las obligaciones, es decir, a todos aquellos recursos que no son propios de la empresa, no sé, como tales, se podría decir también los recursos ajenos. Ahora, la fórmula que se va a usar para ello vendría a ser el pasivo entre el pasivo más el patrimonio. Ahora, cuando el resultado de esta fórmula es decir, este índice tienda a 0, entonces la empresa va a presentar más solidez. Pero si el resultado que se obtenga sea más alto, entonces la empresa va a presentar un mayor apalancamiento financiero. Ahora, pasando a lo que es el índice de calidad de la deuda. Este índice nos va a permitir saber si del total de deuda que tiene la empresa, qué parte se podría decir corresponde a las deudas a corto plazo. Es así que para ello la fórmula que se va a usar es el pasivo corriente entre el pasivo total. Ahora, siguiendo el índice de apalancamiento financiero. Ahora, este índice el apalancamiento financiero se podría decir que es una estrategia económica de una empresa. Es decir, que este apalancamiento financiero va a ser una herramienta muy importante, ya que nos va a permitir evaluar la relación que existe entre la deuda y el patrimonio de una empresa. Es así que para ello se va a usar la fórmula de el activo entre el patrimonio, o también el activo sobre el patrimonio por la utilidad antes de impuestos entre la utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora, cuando el resultado de este índice, es decir, del apalancamiento financiero, sea mayor que 1, entonces el uso de la deuda va a permitir aumentar la rentabilidad financiera. Pero si el resultado que se obtenga sea menor que 1, entonces la deuda va a reducir la rentabilidad, por lo que obviamente no le va a convenir a la empresa que se esté estudiando. Ahora, si el resultado es igual a 1, entonces no va a afectar a lo que es la rentabilidad de la empresa. Es decir, no va a aumentar ni reducir su rentabilidad. Si bien es cierto, Mario Pasa nos ha brindado los diferentes índices para hallar el ratio de endeudamiento, también hay otros autores que lo han hecho, mencionándolo de repente con otro nombre o acotando algo más. Es por eso que lo desarrollaremos a continuación. Empecemos con la razón de pasivo a activo. Bien,
Esta razón nos permite medir cuánto es el aporte financiero de los acreedores, es decir, de los bancos, o también puede ser de compañías que han prestado a la empresa, etc. Nos permite saber y también conocer cuánto del activo ha sido financiado mediante las deudas. La fórmula para hallar esta razón es pasivo total entre activo total por 100, que ya en clases se va a desarrollar con mayor detenimiento y proporcionando un ejemplo. El resultado de esta operación tiene que ser menor al 50%. ¿Y por qué? Pues si el resultado es mayor, esto quiere decir que más del 50% de los activos totales están siendo financiados mediante la deuda. Luego tenemos lo que es la razón pasivo a capital. Este nos permite analizar el grado de apalancamiento de la empresa y su fórmula es pasivo a largo plazo, que son las deudas que se pagan mayores a un año entre el capital social, que son los aportes tanto de lo que son socios o accionistas para fundar la empresa. El resultado de esta operación depende mucho del tipo de negocio al que se dedica la empresa. Por ejemplo, hay empresas que cuentan con grandes cantidades de activos fijos, que son inmobiliario, maquinaria, etc., las cuales pues tienen un pasivo capital menor, y esto de cierta manera está bien. Pero ¿qué sucede si el pasivo capital es mayor? Esto nos da a entender que la empresa no está pudiendo generar la suficiente cantidad de dinero, la suficiente cantidad de efectivo para satisfacer las deudas. O también nos da a entender que no está aprovechando de la mejor manera las ganancias. Otra de las razones es la razón de cobertura de interés. Esta razón nos permite demostrar la capacidad que tiene una empresa para el pago de sus intereses. Y su fórmula es utilidad de operación entre intereses pagados. El resultado tiene que ser mayor a 3. Esto nos daría a entender que la empresa puede cubrir hasta 3 veces sus gastos financieros. Y sería algo positivo. Por último tenemos lo que es la razón cobertura total. Esta, a diferencia de la razón cobertura de interés, cubre todos los tipos de obligaciones. Y su fórmula es la utilidad antes de pago de arrendamiento más interés e impuestos entre interés más abono al pasivo principal más pago de arrendamiento.